Como los 60 días del memorando de entendimiento con Irán han expirado ya oficialmente, nos quedamos literalmente en tierra de nadie, entre la diplomacia y la guerra. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? El presidente Trump parece pensar que todo va perfectamente. No tengo que preocuparme por nada. El tiempo está de mi lado. No tengo prisa por conseguir nada. Puede que quiera replanteárselo, porque estamos en una situación en la que hay varios indicadores, económicos, políticos y diplomáticos, que juegan en contra de nuestros intereses con el paso del tiempo. El tiempo, desde luego, no está de nuestro lado, ni mucho menos, y es algo que el presidente debe tener en cuenta. Pero veamos lo que decía hoy más temprano. Habló por teléfono con Trey Yingst, de Fox News, y al terminar la llamada, Yingst apareció en Fox News para explicar exactamente qué había dicho el presidente. Acabo de hablar por teléfono con el presidente Trump, que trató la situación con Irán al expirar el memorando de entendimiento de 60 días. El presidente dijo a Fox News que Irán debería izar la bandera blanca de la rendición, y añadió: "No tengo un calendario, no tengo prisa". El presidente indicó que el bloqueo naval de Estados Unidos sigue ejerciendo una nueva presión económica sobre el régimen iraní, pese a lo que los iraníes han dicho públicamente. Dijo: "Son buenos jugadores de póker, pero se están muriendo". Y afirmó que las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos no tienen nada que ver con la forma de pensar del presidente. Bueno, ¿de verdad? El presidente Trump no está preocupado en absoluto por las elecciones de mitad de mandato y ni siquiera lo tiene en mente. Quizá debería replanteárselo. Es uno de los vientos en contra que le están golpeando ahora mismo, y desde luego va en contra de sus propios intereses. Veamos, en primer lugar, ¿qué dicen las encuestas? Estamos ya a menos de 90 días de las elecciones. Creo que ahora faltan 80 y tantos. El sondeo genérico muestra un enorme aumento de 8 puntos. Y esto, en realidad, se remonta, creo, a abril. Así que, durante todo este tiempo de guerra, la ventaja ha seguido ampliándose para los demócratas y reduciéndose para los republicanos. Y ahora mismo la diferencia es de 8,1 puntos. No es una buena situación de cara a las elecciones. Quiero decir, en primer lugar, en las elecciones de mitad de mandato, cuando el presidente tiene a su mismo partido controlando la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, casi siempre se llevan un batacazo, incluso en tiempos normales. Y este no es un momento normal. Y ya ven que cuando van 8 puntos por debajo tan pronto y no hay una resolución para esta guerra, no es una buena señal. Pero incluso para el presidente Trump, incluso en esa cifra roja, los republicanos, eso también es un problema. Porque la propia base MAGA de Trump se está volviendo contra la guerra, a medida que el apoyo se desploma 13 puntos en un periodo muy corto de tiempo. La semana pasada tuvimos en el programa al encuestador Rich Barris, que confirmó que eso es absolutamente cierto, y que incluso su propia base está volviéndose de forma drástica contra la guerra. Así que seguir ahí, seguir diciendo: "Oye, no me preocupa, no está sentando bien a su base", y obviamente tampoco está sentando bien al otro lado. Así que quizá debería replanteárselo. Ese no es el único problema. Esas son cuestiones diplomáticas o políticas. Pero aquí también hay cuestiones económicas. Mire, la Reserva Estratégica de Petróleo, de la que llevamos hablando desde que él mismo sacó el tema al firmar el memorando el 17 de junio, hace ya más de 60 días, él mismo dijo: "Escuchen, no quiero presidir una depresión, no quiero ser Hoover". Dijo específicamente que la SPR solo tenía unas 4 semanas más de margen de maniobra. Pues bien, ahora ya han pasado 8 semanas desde entonces. Y aunque el estrecho estuvo abierto durante un tiempo, eso le dio un pequeño margen, pero ahora está, en la práctica, cerrado, o al menos considerablemente cerrado. Volveré a eso dentro de un momento. Pero se ve que incluso con la reducción de las salidas por el estrecho, incluso con el aumento que ha habido, aunque haya sido limitado,
seguimos teniendo que recurrir cada semana a la Reserva Estratégica de Petróleo para mantener el precio del petróleo. Básicamente, ¿dónde está? Porque eso es lo que ha impulsado al presidente Trump. Cuando dice, no me preocupan las elecciones de mitad de mandato, sus acciones respecto a la Reserva Estratégica de Petróleo y sus intentos de mantener bajo el precio del petróleo en los mercados parecen indicar lo contrario. Así que por un lado, sí parece ser consciente de ello y ha tomado medidas que le ayudarán políticamente. Pero como se ve, sigue reduciendo las reservas. Ahora está por debajo de los 300,000 barriles, y al ritmo actual de consumo, podemos aguantar otro par de meses, quizá incluso más, si ralentizan la salida, etc. Pero eso sigue reduciendo cada vez más nuestras reservas. Y ya estamos por debajo de lo que muchos decían que debía ser el nivel estratégico mínimo, el fondo del barril que no deberíamos haber traspasado. No solo por el bien de las propias cavernas, sino por disponer de ese tipo de combustible ante una emergencia imprevista, en lugar de la que hemos creado aquí. Eso es respecto a nuestra propia Reserva Estratégica de Petróleo. Pero luego está la cuestión de la que no paro de hablaros, y ahora ya está aquí. Reuters hablaba de ello hace apenas un par de días. Los precios del diésel superan a los del combustible para aviones en Europa, mientras se agrava la escasez mundial. Esas dos cuestiones son algunos de los mayores problemas derivados de que el estrecho de Hormuz siga, si no cerrado por completo, sí gravemente limitado respecto a cómo estaba cuando empezó la guerra. Se puede ver en el diésel y el combustible de aviación, que son productos fundamentales. Diría que alrededor del 40% de la parte mundial del combustible de aviación procede de productos petrolíferos generados en Oriente Medio. Y cuando eso se ha paralizado, también lo ha hecho una proporción mayor del combustible de aviación, lo que sigue siendo un problema. Y ahora estamos en pleno periodo vacacional en el mundo occidental, en agosto, y eso está consumiendo a mayor ritmo lo que queda, lo que significa que muy pronto tendrán que empezar a cobrar mucho más. O tendrán que empezar a reducir el número de rutas que hacen, porque sencillamente no va a haber suficiente combustible, a ningún precio. Y el precio que quede, seguro que será más alto. Y están empezando a preocuparse por eso. Por supuesto, el diésel afecta a todo lo que se transporta, tanto por tierra como por mar. Casi todos los barcos funcionan con diésel, así que todos los costes de transporte no paran de subir. Eso solo se ampliará y empeorará mientras el estrecho siga en esta situación de apertura parcial. Ahora el presidente Trump está diciendo, oigan, ¿saben qué? Podemos aguantar más que Irán. Pase lo que pase, podemos prolongarlo. Quiero decir, podemos seguir así todo el día. Eso es más o menos lo que dijo ahí. Y la semana pasada les mostramos cómo Scott Bessent dijo, ¿saben qué? Esta semana voy a presentar nuevas sanciones económicas, un plan de aislamiento económico para Irán. Supuestamente eso va a salir cualquier día de estos. Y él dice, sí, esto va a ser algo sin precedentes. Venga ya. Quiero decir, ¿cuántas veces vamos a volver a sacar ese cuento? La parte iraní es muy consciente de esto. Entiende lo que está en juego. Y cuando hablas de voy a meterles toda esta presión, quiero decir, no hemos aprendido literalmente nada de Cuba. Desde 1962 hemos tenido una sanción u otra contra ellos y ahora estamos en un bloqueo económico. Y ahora no recuerdo cuánto tiempo lleva. Bueno, ha sido durante la mayor parte de la actual administración del presidente Trump, así que bastante más de un año. Ha provocado eso que la pequeña Cuba, que puede quedar herméticamente aislada mediante nuestro bloqueo naval y a la que apenas llega nada, ni siquiera eso ha funcionado. Y por supuesto, podemos ir a Rusia. Rusia lleva sometida a estas sanciones. Llevamos intentando paralizarla desde siempre. Cada vez que la Unión Europea presenta una nueva lista de sanciones, decimos, esta será diferente, esta será estupenda. Y ahora llega Scott Bessent diciendo, no, pero a pesar de que ninguna de las otras haya funcionado,
a pesar de que hemos tenido sanciones económicas contra Irán desde 1973, o sí, desde el 79 creo, 47 años. Since 1973 or 70, 79, I think it is. 47 years. This one is Esta va a ser diferente, pero como señaló Fareed Zakaria, ayer hizo un programa muy bueno en el que habló de este asunto y explica por qué estas sanciones no han funcionado hasta ahora y por qué tampoco funcionarán ahora. También conviene señalar que la economía iraní, por muy tensionada que haya estado por décadas de sanciones y ahora por la guerra, ha demostrado, aún así, una resiliencia sorprendente. Pese a la imagen de Irán como un desastre económico y pese al daño real que se le ha infligido, también es cierto que Irán es una de las economías industriales más diversificadas y funcionales de la región. Irán limita con 7 países y puede comerciar por tierra. También tiene varios puertos, algunos de los cuales han seguido operativos incluso durante la guerra. Irán exporta algo más que petróleo. Las políticas proteccionistas y la iniciativa empresarial han impulsado sectores en auge, como el acero, la petroquímica, el hierro y los productos alimentarios. Irán se ha adaptado a las sanciones internacionales, produciendo dentro del país una mayor parte de lo que necesita, incluidos coches, los farmacéuticos y electrodomésticos. Estos bienes no siempre son competitivos a nivel internacional, ni mucho menos, pero sí cubren la demanda local. Y eso también ayuda al país en tiempos de guerra. Y no hay ninguna razón para pensar que eso vaya a cambiar pronto. Y entiéndanlo, hablamos mucho de esto, pero en el contexto de lo que dijo Fareed Zakaria y de aquello de lo que Scott Bessent y por tanto el presidente Trump y la administración parecen estar completamente ajenos, esta es una guerra de importancia existencial para los iraníes. Es literalmente una cuestión de vida o muerte para su país, para su cultura, para esta civilización. Así es como ellos lo ven. ¿Y cómo podrían verlo de otra manera? Si estamos haciendo literalmente todo lo posible, con bloqueos navales, ataques, sanciones económicas, todo lo posible para intentar estrangularlos hasta matarlos, es un intento de destruirlos. Eso es lo que estamos haciendo. El presidente Trump incluso ha utilizado ese lenguaje durante esta guerra. Así es como ellos lo ven. Y puedo asegurarles que si miramos de nuevo a la civilización humana, incluso si miramos a Cuba, Cuba literalmente no tiene nada. Quiero decir, cuando estuve allí en 2015, apenas había comida en los mostradores. Apenas podían mantener encendidas las luces. Y ahora es todavía más peligroso. Y, sin embargo, eso no ha hecho que se derrumben, y mucho menos Irán, que tiene todo esto, como les he dicho, y como Zakaria ha señalado ahí mismo. Tienen casi todo lo que necesitan dentro de su propio país. No importa si es más eficiente o si resulta más caro que lo que pueden conseguir mediante el comercio internacional. Desde luego, preferirían hacer eso, pero no pueden. Y cuando se den cuenta de que es esto o morir, harán esto. No morirán. Harán los sacrificios que tengan que hacer. Y de nuevo, como ha dicho Alastair Crooke en nuestro programa, y como entiende cualquiera que haya prestado un poco de atención, para Irán sufrir forma parte de su religión y de su cultura. Entienden lo que eso significa. Lo han hecho durante los últimos 47 años. No entiendo realmente por qué alguien cree que ahora va a ser diferente. Y todas estas tonterías que está diciendo Bessent, eso de, esta vez sí va a importar, lo único que hacen es intentar aplazar el problema y parecer relevantes. Es mentira. Yo creo que es mentira. No creo que sea estúpido. Creo que está mintiendo. Creo que sabe perfectamente que no va a funcionar porque, según todos los indicios, es un hombre muy inteligente. Así que lo más probable es que esté mintiendo para engañarte. Y eso es una característica de esta administración. Da igual que sean funcionarios de la administración, el propio presidente, el secretario de guerra, el secretario de Estado, miembros del Congreso o simplemente tertulianos que salen por ahí. Todas estas mentiras están diseñadas para engañarte,
these lies are designed to deceive you. They're designed to make you believe, no, this one's going to be different. Están diseñados para hacerte creer, no, esta vez va a ser diferente. No somos tontos, no estamos tomando medidas insensatas, algo que no puede funcionar, lo cual es cierto, pero quieren que te lo creas. No, 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 esta vez lo tengo controlado. Presidente Trump, no me preocupa en absoluto. De hecho, tengo todo el tiempo del mundo, puedo hacerlo. Y acabo de demostraros que no tiene todo el tiempo del mundo. Y tanto en lo político como en lo económico, se están acumulando presiones enormes. Y el presidente Trump también dejó claro que en realidad le preocupa mucho más eso. Porque si se mueve el estrecho de Hormuz y ocurriera todo lo que os acabo de mostrar, solo con el petróleo, el gas y todos los demás derivados que acabo de mencionar hace un segundo, si eso no fuera un problema para él, simplemente se quedaría de brazos cruzados y diría, sí, mantendremos nuestro bloqueo hasta que la presión sobre Irán sea lo bastante fuerte, hasta que se rindan o lo que sea, agitando la bandera blanca, como dijo hace un segundo. Pero se contradijo, porque Trey Yingst también le preguntó en esa conversación. De acuerdo, ahora mismo hay conversaciones entre Irán y Omán. Están intentando decidir cómo van a gestionar el estrecho de Hormuz, cómo va a funcionar después. Y entonces la pregunta es, ¿qué haría usted con Omán? Le pregunté al presidente por estas conversaciones paralelas que están teniendo lugar entre Irán y Omán sobre el control del estrecho de Hormuz. Y el presidente dijo a Fox News, si Omán se interpone, los bombardearemos hasta la mierda. Después hablamos de diversos asuntos regionales, incluidas las reservas de armas de Estados Unidos que están desplegadas actualmente en Oriente Medio. El presidente dice que lo que hemos usado hasta ahora es una minucia. Añadió que Estados Unidos tiene muchas armas de nivel intermedio y que muchos de los sistemas más avanzados, según el presidente, fueron entregados por el presidente Biden a Ucrania. Por ejemplo, cuando hablamos de defensa aérea, que ahora mismo se necesita en Oriente Medio. Vale, antes que nada estoy sinceramente harto de que el presidente Trump culpe constantemente a Biden de todo. Quiero decir, mira, Trump otra vez este fin de semana sigue publicando todas esas chorradas en redes sociales. Él, ya sabes, heroicamente junto a héroes estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial, con George Washington, con Superman, todo tipo de cosas así. Y sin embargo, no es capaz de asumir la responsabilidad de nada. Si algo sale mal, es culpa de otro. Ninguna responsabilidad en absoluto. Me parece reprobable, simplemente como forma de liderazgo. Pero veamos lo fundamental de lo que ha dicho. Así que, según él, voy a bombardear hasta la mierda Omán si no hacen lo que decimos, si no aceptan algo que queremos o si no hacen lo que queremos. Eso confirma lo que sospechaba, que mientras Omán e Irán negociaban e intentaban decidir qué iban a hacer con este estrecho de Hormuz, nosotros les hemos estado sometiendo a una presión enorme. Quiero decir, ahora es evidente, está confirmado, y ahora el presidente Trump afirma públicamente que los bombardearemos si no hacen lo que queremos. Y escuchen, eso también es reprochable por sí mismo. Porque recuerden que fue el ministro de Asuntos Exteriores omaní quien actuó como intermediario para intentar evitar que esta guerra empezara en febrero. Y había logrado una enorme oportunidad diplomática que habría evitado que la guerra ocurriera siquiera, y le habría dado a Trump una victoria diplomática increíble, una que yo no creía posible. Pero el ministro de Exteriores omaní y sus intermediarios lograron hacerlo con éxito. Sí, ese es otro de esos casos. Es justo de lo que hablaba hace un segundo. Gracias, Gary. Así que, en vez de dar las gracias a Omán por la labor heroica que hicieron, que habría beneficiado al tipo sentado ahí al lado de George Washington, no, lo tiró a la basura y dijo, no es suficiente, no quiero algo mejor que el Yasepoa de Obama. Lo quiero todo, quiero sumisión, quiero una rendición incondicional. Quiero mi momento, como el del USS Missouri al final de la Segunda Guerra Mundial cuando Japón firmó su rendición, etc. Eso era lo que quería.
Japan signed their surrender, etc. That's what he wanted. It wasn't good enough for him to get an incredible. No le bastaba con conseguir un acuerdo increíble que habría evitado la guerra, que habría mantenido con vida a todos los estadounidenses que han muerto en combate hasta ahora, y habría evitado que 600 resultaran heridos, en mayor o menor medida. Y eso probablemente solo tenga en cuenta las heridas físicas. No incluye, por ejemplo, las lesiones cerebrales traumáticas provocadas por la sobrepresión de tantas bombas que han estallado cerca de nuestras tropas. Pero, en fin, a él eso no le importa. Sabemos que no le importa, porque cuando le preguntaron por los graves problemas del USS Abraham Lincoln y de ese grupo de combate, y por todos los problemas que han salido a la luz aquí, no mostró ninguna preocupación. No, en absoluto, no le preocupa. ¿Pero llevan allí demasiado tiempo? Se lo preguntaron el fin de semana. No, ni de lejos el tiempo suficiente, porque a él no le preocupa en absoluto. Y luego, claro, manda allí a su almirante Cooper, comandante del mando central, para que salga y diga, ¿sabéis qué, amigos? Todo está bien. Eso, por cierto, me revolvió el estómago, porque quieren decir, no, todo está bien. Hay algunos problemas aquí y allá, pero la moral es maravillosa. Y lo hace utilizando a los propios tripulantes como atrezo. Así que Cooper no va allí sin cámaras para averiguar qué está pasando realmente. Sale ahí con todo un equipo de cámaras y vaya donde vaya, está imponiendo medallas a soldados. Todos sonríen y ya sabes, se dan la mano y todo eso. Y él está ahí, escuchando una charla o lo que sea. He visto mucho de ese vídeo y es una basura. No es más que utilizar a esos hombres como atrezo para decir, no, todo está bien, no hay ningún problema. Más tarde, en nuestro programa de mediodía, hablaremos con Patrick Henningsen sobre esto. De hecho, os mostraré parte de ese vídeo. Lo veréis entonces. Veréis lo que muchos otros están haciendo en Estados Unidos para tapar todo eso. Pero la cuestión de fondo, y esto nos devuelve a lo esencial, es que él es el comandante en jefe. La responsabilidad termina aquí, o al menos se supone que debería. Pero la responsabilidad sí recae aquí. Trump quiera o no, quiera descargarla sobre el presidente anterior o no, eso es solo jugar con las palabras. No funciona. No es real, porque esta es su responsabilidad. Y miren, ya no sé cuál es su motivación, porque a veces pienso, bueno, todavía le importan las elecciones de mitad de mandato, porque está tomando esta medida y amenazando a Oman, por el amor de Dios. En lugar de darles las gracias, literalmente los está amenazando con la destrucción, y va a ampliar la guerra a quien era un aliado de Estados Unidos, o al menos un amigo en la región. Sí, simplemente los mataremos si no hacen lo que queremos. ¿Entienden eso? Le está diciendo a Oman, haced lo que os digo o os mataré. ¿Estoy exagerando? Eso es lo que el presidente Trump le dijo hoy a Trey Yingst. Los bombardearé de la hostia, es decir, mataré a quien alcance las bombas si no hacen lo que les digo. Ese es el tipo de líder matón que es. Y por extensión, esos somos nosotros, porque nos está arrastrando a ello. Y eso me parece absolutamente inaceptable. Debes adecer a Oman, lo maeche, y debes trabajar correcta para intentar abrir el estrecho Hormuz. Algo pueden hacer y que nos beneficia. Todas esas cosas de las que te estaba hablando, el diésel, el combustible de aviación, los fertilizantes, todo eso. Simplemente conseguir que vuelvan a fluir el petróleo y el gas nos beneficia. Pero el presidente Trump no lo quiere, porque solo lo quiere en sus propios términos. Porque al parecer, sí le importan las elecciones de mitad de mandato, aunque sus acciones parecen decir lo contrario. Pero es que está dando bandazos en todas direcciones. Y además, no está teniendo en cuenta el coste y las consecuencias de todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Y mira, se han producido algunos cambios importantes en la naturaleza de la guerra, y no los hemos entendido todavía. Basta con fijarse en muchas de las cosas que han ocurrido en la guerra entre Rusia y Ucrania. Podemos remontarnos incluso a la guerra entre Armenia y Azerbaiyán de 2020.
Ahí fue, en cierto modo, donde se produjeron muchos de estos cambios. Aquí seguimos muy por detrás de la curva de poder. De hecho, creo que se puede sostener que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y por alguna razón, el presidente Trump sigue diciendo que tiene toda esta confianza en el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que ha mentido tantas veces sobre lo que ha estado ocurriendo. ¿Recuerdan cuando dio todas aquellas ruedas de prensa durante los primeros días de esta guerra? Les dijo que ya habían sido derrotados de forma efectiva, que básicamente ya se había acabado. Y sin embargo, ahora después de 40 días y 40 noches de bombardeos, no se abrió. 2 meses de bloqueo naval, no se abrió. 13 días más de bombardeos, no se abrió. El memorando de entendimiento ya se siente ringens. Y quién sabe dónde estamos ahora. Y aún así, seguimos confiando en este tipo. Escuchen, el presidente y el secretario de Guerra, y pueden incluir también al secretario de Estado, porque está intentando ser el secretario de Guerra, nos están encaminando estratégicamente hacia el desastre. Déjenme ponerles algunos ejemplos de lo que quiero decir. Veamos el número de bases, porque muchos de los problemas que hemos tenido hasta ahora se deben a que nuestras bases simplemente han sido atacadas. Y no dejamos de hablar de esto, una y otra vez. Son puntos estratégicos de vulnerabilidad. No proyectan poder. No extienden la defensa de Estados Unidos sobre esos países. Lo único que hicieron fue ponerles una diana en la cabeza y destruir su ciudad. No les ayudamos en sus ciudades, no les ayudamos en sus bases, cuando ni siquiera podíamos defender nuestras propias bases. Y ahora hemos tenido que alejarnos a grandes distancias. Y aquí en The Diplomat he puesto esto porque muestra las consecuencias ampliadas, no solo en la región, sino en todas partes. Tenemos unas más de 700 bases repartidas por todo el mundo. Ahora todo el mundo empieza a decir, un momento, ¿no nos estamos convirtiendo simplemente en un imán para las bombas? De hecho, según The Diplomat, el miedo a convertirse en un imán para las bombas puede ser una preocupación mayor para los países del Indo-Pacífico, que intentan mantener la misma distancia política y militar, tanto de Estados Unidos como de China, en caso de un conflicto militarizado entre las dos superpotencias. Así que no quieren verse atrapados en medio, pero aún así albergan nuestras bases. Además, según relató uno de los entrevistados al autor, esto podría aumentar el apoyo público al desarrollo de una capacidad militar propia, incluidas las armas nucleares, incluso entre aliados de Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Y escuchen, es increíble que incluso los aliados estén empezando a pensar, quizá no queremos que nuestra defensa la gestione Estados Unidos, cuando básicamente tenemos que pagar tributo y albergar a sus fuerzas militares estadounidenses, y además tienen que pagar por el privilegio de que estemos allí. Y sin embargo, ven todas esas bases en Oriente Medio. Ninguna logró proteger a los países que las albergaban. Les ha costado todo. Han perdido ciudadanos, han perdido instalaciones, han perdido una enorme actividad económica. Toda esta conflictividad. Seguimos hablando de cuánto petróleo está saliendo, por el efecto que eso tiene en la economía mundial. No prestamos suficiente atención al hecho de que esto está causando enormes dificultades a los propios países por la pérdida de ingresos. Es dramático el golpe que han sufrido y también la pérdida de importaciones que dejan de llegar. Quiero decir, ha sido enormemente disruptivo para esta gente. El coste ha sido profundo. Otros sí están prestando atención a eso. Dicen, ¿por qué queremos bases estadounidenses aquí si lo único que consiguen es que suframos daños y no nos protegen de nada? Una guerra que ninguno de ellos quería. No les benefició en ningún momento. Esa ficción de que se trataba de armas nucleares, todo el mundo en la región sabe que fue una mentira desde el principio. Y eso les ha costado a todos. Así que, incluso en Oriente Medio, cuando todo esto termine, ahora mismo todo el mundo está centrado en reabrir el estrecho de Hormuz, por razones comprensibles. Pero, cuando esto se resuelva, sea como sea que se resuelva,
Les prometo que, cuando todas estas naciones empiecen a hacer balance de todo lo ocurrido y a calcular lo que les ha costado, habrá cambios. Pero, como se ve en esa publicación diplomática, no solo allí, sino en todas partes. ¿Por qué iba a querer alguien albergar ahora una base estadounidense? Hay algunas razones políticas, hay algunas razones económicas. There are some political reasons, there's some economic reasons. Some will say, yeah, we'll just do it because we want to keep America. Algunos dirán, sí lo haremos porque queremos mantener contenta América y queremos que sigan entrando ingresos. Y quizá digan, bueno, también queremos su paraguas nuclear. Desde luego, muchos en Europa están en esa situación, porque tienen las garantías del artículo 5 con nuestro paraguas nuclear. Y también existe, en cierto modo, un paraguas nuclear potencial en Asia, en la zona Indo-Pacífica. Pero estoy seguro de que mucha gente también lo pondrá en duda. Estamos hablando de unas 700 u 800 bases por todo el mundo. Habrá bastantes lugares, como los mencionados en ese artículo, que intenten mantener la misma distancia respecto a China y a América. They're trying to keep an equidistance from China and America. They don't want to be caught in the middle of anything. And now then, No quieren verse atrapados en medio de nada. Y ahora están viendo que no obtienen ningún beneficio de tener a Estados Unidos. Eso no les ayuda frente a China. En caso de guerra, simplemente los convierte en un imán para las bombas. Esa es una cuestión. Y luego está la propia naturaleza de la guerra. Por supuesto, los drones, a nivel táctico, operacional y estratégico, han transformado por completo la naturaleza de la guerra. El problema de nuestras Fuerzas Armadas ahora mismo es que solo queremos seguir combatiendo mejor la Segunda Guerra Mundial, incluso mejor que la tormenta del desierto. La Operación Libertad iraquí de 2003, solo un poco mejor que antes. just a little better than it was before. And when you take a look at the things we've kind of Y cuando analizas todo esto, básicamente hemos cogido esa misma estructura de fuerzas, esa misma mentalidad, esa misma doctrina, y solo queremos de alguna manera añadirle unos cuantos cambios. Así que desplegaremos algunos drones más e incorporaremos más capacidades aquí. Añadiremos un poco de eso a la base industrial de defensa y le daremos cierta importancia de cara a la galería. Y ellos dicen, miren, llevamos mucho tiempo trabajando con drones. Yo escribí por primera vez sobre esto, diría que en 2008 quizá. No, fue antes. Fue en 2005 creo, en el Armed Forces Journal, cuando hablaba de los sistemas de combate del futuro de aquella época. Y hablaban de incorporar todo tipo de drones y cosas así. Casi no teníamos ninguno en la guerra de Irak de 1991. De hecho, no sé si había alguno. Creo que todo eran aeronaves tripuladas, helicópteros, cazas y bombarderos, etc. Pero justo después de aquella época los drones empezaron a surgir. Y teníamos, y ya sabe, incluso a principios de los años 2000, teníamos drones Reaper y varios otros drones estratégicos que podíamos usar para ver a grandes distancias y algunos que podían lanzar mis Hellfire. Así que los hemos tenido durante mucho tiempo y la mayoría de los demás no los tenían. Eso no nos da en baja, pero nos dormimos los laureles. No hicimos nada, ampliamos, hablamos de Lo incorporamos en los sistemas de combate del futuro, donde trabajé a mediados de los años 2000. Después de escribir sobre ello en 2005, me incorporé a ese programa, creo que en 2007. Y luego no hicimos gran cosa con ello. Nos limitamos más o menos a retocar los márgenes e intentar hacer lo que ya hacíamos, pero un poco mejor. Bueno, la guerra de 2020 entre Armenia y Azerbaiyán demostró que no. Se habían producido avances espectaculares, especialmente en los ataques con drones contra vehículos blindados. Eso debería haber sido una llamada de atención para todo el mundo. No parece que lo fuera para los rusos. No se dieron cuenta. Creo que los ucranianos lo entendieron antes que los rusos, especialmente una vez que se produjo la invasión. Pero los rusos, desde luego, ya lo han hecho, y los chinos sin duda también. Han realizado inversiones enormes en tecnología de drones. No creo que podamos hacer frente a lo que China es capaz de hacer, porque han mostrado su tecnología de enjambres y otras tecnologías adicionales,
de las que han hablado y que han demostrado, frente a las cuales no tendríamos defensa. Y especialmente están hablando de volúmenes. Si entráramos en guerra con China, nos aplastarían. Nosotros no hemos cambiado nada. No hemos adaptado nuestras capacidades antidrones. Recuerden que les hemos mostrado a varias personas, tanto del lado ruso como del ucraniano, en las líneas del frente de esta guerra. Y han hablado de drones, como hemos hecho nosotros, periódicamente durante el último año aproximadamente. Y siempre hablan de que cada lado tiene una ventaja. Hacen algo nuevo, ya sabes, como los cables de fibra óptica. Eso funcionó durante un tiempo, y luego dejó de funcionar porque el otro lado descubrió cómo deshacerse de ellos. El lado ucraniano creó este dron antidrones, que derribaba muchos Heran, especialmente los Heran 1 y Heran 2. Podían perseguirlos y golpearlos por detrás, etc. Así que en realidad estaba bastante bien. Los rusos se dieron cuenta de eso. Ahora tienen el Heran, creo que el 4, que funciona con propulsión a chorro. Así que ahora, a profundidad operativa y estratégica, esos drones, esos antidrones, ya no funcionan porque no vuelan lo bastante rápido. No pueden atraparlos. Es literalmente como un reactor no tripulado que vuela en una sola dirección hacia su objetivo. Y estoy seguro de que Ucrania rediseñará ahora los suyos y conseguirán hacerlos más rápidos, los drones interceptores, etc. Eso se repite una y otra vez, en todos los niveles diferentes. Y depende de quién sea capaz de fabricar más, de quién tenga la mejor tecnología y de quién pueda contrarrestar mejor la tecnología del otro bando. Y ahora ambas partes son actores ya consolidados. Y una de las razones por las que todo avanza tan despacio en la línea de contacto es que no tenemos nada de eso. No tenemos nada de eso. Solo tenemos palabras vacías y discursos, e intentamos cambiar lo menos posible. La naturaleza de la guerra ha cambiado de forma tan drástica que ni siquiera lo estamos entendiendo. Ahora mismo, deberían estar produciéndose cambios drásticos en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en cómo nos organizamos para el combate, en cómo luchamos, si hay un solo carro de combate Abrams, un solo vehículo de combate Bradley, o en realidad, incluso un Humvee, en cualquier parte de nuestro inventario que ahora mismo no tenga algún tipo de jaula de tortuga o algo parecido, estamos completamente equivocados. Completamente equivocados. No puedes esperar a entrar en una guerra. Eso es como suicidarse. El enemigo va a tener algo capaz de destruir a todos y cada uno de ellos. Y si no intentas averiguarlo, acabarás como les pasó a los rusos al principio. Tuvieron que improvisar a toda prisa cuando se dieron cuenta de la magnitud de la amenaza desde el lado ucraniano. Tuvieron que adaptar todo eso. No creo que no he visto ningún carro de combate en ninguno de los dos lados de la línea sin algún tipo de protección antidrones. Todas esas redes antidrones que se ven por todas partes en las líneas del frente. ¿Cuántas tenemos nosotros? No son una solución milagrosa, pero son eficaces. Pueden serlo, sobre todo si consigues mantenerlas unidas. Y hay formas en que el enemigo, cualquiera de los dos bandos, intentará romper las redes para luego intentar colar otra cosa por el agujero, etc. Pero sigue siendo difícil hacerlo. Y donde las redes están instaladas, siguen teniendo cierta eficacia. ¿Tenemos algo de eso? Deberíamos tener, literalmente, kilómetros y kilómetros de redes antidrones, y ya deberían estar en todas las unidades. Así, si nos llaman para una guerra inesperada, podríamos empezar de inmediato con las cosas que funcionan. Tal como están las cosas, casi seguro que no tendremos nada de eso. Y si entramos en una guerra, especialmente si es contra Rusia, imaginemos que estamos dragons y somos estúpidos, lo bastante estúpidos como para caer en esa trampa, y entramos con tropas sobre el terreno, nos aplastarán. Os digo, nos aplastarán. Si combatimos contra el ejército chino sobre el terreno, en cualquiera de esas islas de la zona Indo-Pacífica, e intentamos hacer algo como lo que hicimos en la Segunda Guerra Mundial, saltando de isla en isla contra los japoneses, nos aplastarán.
porque ellos están preparados. Tienen la tecnología, los drones y las tropas diseñadas para eso. Y están listos porque, créame, están prestando muchísima atención a lo que hacen los rusos. Nosotros no, simplemente seguimos adelante, esperando más o menos que todo salga bien. Ya he hablado con usted de este asunto de las bases fijas. Obviamente, ahora no son más que un lastre. Es algo que llevamos colgado del cuello. Habrá una pérdida neta. Por supuesto, nuestros portaaviones, las flotas de superficie, todo eso está simplemente esperando a que lo hagan saltar por los aires. Irán no lo ha hecho hasta ahora, porque al parecer lo intentaron un par de veces, aunque esa es la afirmación. No sé con certeza si es verdad. Dudo mucho que Irán, en 2 ocasiones, como dijo el presidente Trump, lanzara más de 100 misiles y drones y que el 100% fueran derribados. Lo dudo mucho. Pero, incluso si fuera así, eso significa que no ha intentado con demasiados diseño. Y porque Irán solo intentado unas targets de ataque tengan. Y no hace falta que sean tantos. Si envían, y creo que lo he visto, unas 150 o 200 oleadas de misiles y drones entrantes, si los sincronizan todos para que impacten al mismo tiempo, el sistema simplemente no puede disparar tantos misiles en un periodo tan corto y derribarlos a todos. O pueden simplemente saturarlo por cantidad y decir, vale, si tienes, creo que son más de 500 interceptores de todos esos tipos distintos, y entonces envían. Si fuera uno por uno, y nunca es uno por uno, pero si lo fuera, entonces envían 500 y pico. Y cuando todos esos hayan sido derribados, envían otros 500. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué vas a hacer entonces? Mire, hasta ahora eso no se ha puesto a prueba, pero le prometo que otros países sin duda están calculando esos costes y contando esa cantidad de misiles. Ven cómo funciona el sistema y lo superarán cuando les convenga hacerlo. Los portaaviones, frente a un competidor equiparable, Rusia o China, si se acercan siquiera al alcance de sus misiles, y esos alcances no dejan de aumentar, esos barcos acabarán en el fondo del mar, y entonces no tendrán aviones con los que proyectar poder, se hundirán. Los rusos incluso tienen algunos, creo que se llama el misil Zircon, y otros misiles antibuque que probablemente ni siquiera nuestra defensa pueda interceptar en cualquier caso, porque tienen una capacidad de maniobra y una velocidad que no creo que podamos afrontar. Lo que Irán ha disparado, supuestamente hasta ahora, ha sido tecnología más lenta y más, no obsoleta, pero sí más antigua. Los rusos tienen cosas nuevas. Estoy seguro de que los chinos también. Han pensado mucho en esto. Los barcos de superficie son un anacronismo, pero seguimos hablando de construir más. Y acabamos de tener, ¿cuál era? ¿El George Washington, creo, creo que fue el George Bush? No lo recuerdo. El último que tuvimos, el más grande de todos los tiempos, entró en servicio hace poco. Es del siglo pasado, no de este siglo. No es avanzar. Seguimos atrapados mentalmente, intentando librar nuestras guerras anteriores un poco mejor, un poco distinto, en lugar de transformar radicalmente todo lo que tenemos que hacer hoy y de cara al futuro. Así tendremos una oportunidad de ganar si nos llaman a una guerra que no hemos elegido. Y de eso trata realmente todo lo que estoy defendiendo aquí. Vehículos blindados. ¿Ha muerto la era del tanque? No, no ha muerto, pero ahora ha quedado relegado a una función diferente, debido a la omnipresencia de todas estas variantes distintas de drones, tanto los de inteligencia como los drones de ataque de un solo uso, o los que pueden lanzar misiles. Tener todo eso a lo largo de toda la profundidad del campo de batalla significa que no puedes usarlos como antes. El ataque que llevamos a cabo contra Irak en 2003 fue el último. No va a haber otro igual, amigos, porque ahora todo el mundo sabe lo baratos que son los drones y lo fácil que es fabricarlos. Y así, nadie va a volver a entrar en guerra con nosotros sin usar muchos drones, muchos misiles y, por supuesto, también artillería. Así que si intentamos hacer eso otra vez contra alguien de cualquier tamaño en el planeta,
nos van a dar una paliza. Pero eso no significa que no existan. Simplemente hay que cambiarlos. Por eso tienen que llevar esas jaulas tipo tortuga y todas las demás capacidades defensivas. Pero también hay que entender que ya no se pueden hacer esos ataques masivos de blindados, salvo que vuelvas a enfrentarte a Somalia, Afganistán o algo así, donde no tengan esas capacidades. Entonces, sí puedes hacerlo. Pero si te enfrentas a alguien que se acerque siquiera a ser un rival de igual nivel, eso es cosa del pasado. Así que hoy hay que diseñar las Fuerzas Armadas, especialmente las fuerzas de maniobra, para enfrentarse a los mejores que hay ahí fuera, es decir, Rusia, China y potencialmente Corea del Norte. Probablemente Corea del Norte. Hay que diseñar una fuerza capaz de sobrevivir en ese entorno. Y eso significa que hay que cambiar radicalmente la doctrina, la forma de combatir. No intenten repetir la guerra de Irak de 2003 o la guerra del Golfo de 1991 en la que participé. Eso ya no va a funcionar. Por tanto, hacen falta cambios radicales en la organización, en la doctrina, en la forma de emplear la fuerza y, por supuesto, incluso en el equipamiento. Quizá el terreno más decisivo de todos sea la base industrial de defensa. Como el presidente Trump intentó esquivar en una de esas entrevistas con Trey Yingst, trató de fingir que tenemos todas las armas y municiones que necesitamos. No, no es verdad. Es una mentira absoluta. Espero que él lo sepa. Apostaría a que se lo han dicho. Pero, como nunca dice la verdad y quiere que usted crea que todo va bien, le dirá que sí, que tenemos muchas armas y demás. No, no es así. Él mismo lo admitió cuando culpó a Biden de haber entregado todos los interceptores antiaéreos y algunos de los otros misiles de largo alcance. Sin duda, estamos en una situación muchísimo peor que al comienzo de la guerra. Y, como demuestra Ted Postel, ni siquiera esos son tan eficaces. Así que no queremos hacer lo que Victoria Coates planteó la semana pasada, que es, oye, ¿sabes qué? Consigamos otro $1,5 billones y hagamos más de lo que no ha funcionado en el pasado. Consigamos casi 14,000 misiles PAC-3. No, no compren ni un misil PAC-3 más. Hemos demostrado que esos sistemas no son eficaces y que cuesta muchísimo fabricar cada misil y se tarda tanto en producir cada uno que no se puede sostener una guerra. Hemos agotado una parte enorme en cuanto llevamos 53 días de guerra en total. 53 días de guerra. Lo hemos agotado. Mientras tanto, la parte iraní, porque tiene una filosofía distinta, fabrica misiles tecnológicamente capaces por una fracción del coste y los produce en apenas unas semanas o unos pocos meses, no años. Así que, cuando ellos también agotan un gran número de misiles en ese mismo periodo de 53 días, tienen la capacidad de reemplazarlos. Ahora afirman públicamente que han repuesto todo lo que han utilizado y que los están fabricando a un ritmo mayor. Eso también podría ser un engaño para intentar embaucar a la gente, para hacer que gente del Pentágono o de la Casa Blanca crea algo. No sé con certeza si es verdad. Podría serlo, porque sabemos, gracias a la inteligencia previa a la guerra, que su base de fabricación, en primer lugar, se trasladó al subsuelo. Así que entendieron que eso era importante. Y acertadamente anticiparon cómo sería la próxima guerra y se prepararon para ella. Y les está dando enormes beneficios. En cambio, todo lo nuestro estaba en la superficie, y por eso lo atacaron y lo destruyeron con tanta facilidad. Nos expulsó de allí. Los iraníes se fueron al subsuelo, donde no podíamos destruirlo, y ahora no podemos deshacer ninguna de esas dos cosas. Así que eso nos perjudica en ambos sentidos. Pero esa base industrial de defensa demuestra que si fabricas el tipo de munición equivocado, al precio equivocado y en el plazo equivocado, estás fabricando a pérdidas. Y les digo que Irán es un actor relativamente modesto. Tiene muchos drones y tecnología de misiles e incluso algunas capacidades de defensa aérea, pero no se parece en nada a Rusia, China o Corea del Norte. No está ni de lejos a su altura. Rusia y China sí pueden pasar a la ofensiva.
Supongo que Corea del Norte también podría si fuera hacia el sur. Pero Irán era exclusivamente un país defensivo, al que estamos intentando ir a por él, y no podemos. Y nos estamos quedando sin misiles. Y ahora queremos pasar más años intentando producir algo que ya demostró que no funcionaba. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la mentalidad de nuestro bando, sobre cómo estamos sentando las bases de una derrota futura, de un fracaso por nuestra parte. Tenemos que desechar el misil PAC-3, no seguir fabricándolos. Lo que necesitamos hacer es intentar desarrollar otros nuevos ahora mismo y poner en marcha algún tipo de proceso acelerado de adquisición, como un proyecto lunar. Es una emergencia y debe tratarse como tal y financiarse como tal. No estoy en contra de una base industrial de defensa. Estoy en contra de una base industrial de defensa insensata, centrada en generar dinero para sus inversores y sus propietarios, en lugar de centrarse en la utilidad para los Estados Unidos de América. Eso es en lo que me centro. Y si no cambiamos ese enfoque por el que acabo de describir, vamos a gastar muchísimo dinero para perder la próxima guerra. Esta ya la hemos perdido. Se acabó. No puede deshacerse por las razones que acabo de mencionar. Pero más vale que hagamos cambios enormes ya en lo que estamos haciendo y hasta en la forma en que funciona la base industrial de defensa, porque ahora mismo no puede producir suficientes misiles, armamento y otros tipos de material. Ni siquiera artillería, por el amor de Dios, o drones, ni ninguna combinación de todas esas cosas. El nivel de producción es ligeramente mayor de lo que era, especialmente antes de que empezara la guerra rusa en 2022, pero ni de lejos es suficiente para sostener una guerra hoy en día. Lo mejor es no meternos en más guerras. No elijamos tener todas estas guerras. No elijamos apoyar estas otras guerras porque son estúpidas, son autodestructivas y no hacen más que enfadar más al otro bando, hacerlo más formidable y hacer que ideen más formas de hacernos daño. Y luego reconstruyen sus capacidades para poder defenderse aún mejor, convirtiéndose en un objetivo más difícil. Eso ha pasado tanto en Rusia como en Irán. Tenemos que cambiar de rumbo de forma muy drástica en ese aspecto. Y esto es, en cierto modo, lo último es la mentalidad. Y no creo que haya manera de cambiarla. Más tarde, hoy en el programa de Patrick Kinnick, vamos a poner un corte de audio del almirante Mullen, el expresidente del Estado Mayor Conjunto. Y sigue siendo todo lo arcaico que puede ser en su forma de pensar. Sigue pensando a la antigua. No puede pensar en estos términos nuevos. A estos tipos habría que retirarlos en masa. A todos ellos. A casi todos. Quizá a todos. Sé que hay algunos buenos ahí dentro, pero a estas alturas es que todos os tenéis que ir. Todos los que tengan el rango de general o superior, os tenéis que ir. Necesitamos ideas nuevas. Luego, tomemos a personas de rangos inferiores que hayan demostrado que están prestando atención, que tengan una trayectoria acreditada o que al menos sepan expresar que están pensando de la manera correcta y ascendámoslas. Que haya toda una nueva categoría de personas que suban y hagan lo correcto. Obviamente, todo depende del liderazgo, y eso significa que hay que tener un presidente que esté en su sano juicio y que conozca personalmente estos asuntos, para poder darle una orden a un nuevo presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor y decirle, arregla esto, como hizo el presidente Roosevelt con el general Marshall en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hizo. Fue allí y limpió la casa. No recuerdo cuántos coroneles y generales de alto rango eran, pero la madera muerta, como él la llamaba, simplemente los apartaron. Y eso supuso un gran avance, ayudó en muchas cosas y nos dio una mejor oportunidad de tener éxito durante la Segunda Guerra Mundial, porque se hizo con antelación. Ahora, hacerlo con antelación o incluso tarde es mejor que no hacerlo y limitarse a mantener a toda esta misma gente. La gente que ha estado al mando, como generales de los fallidos sistemas de combate del futuro, del vehículo de combate terrestre,
de las distintas versiones que vinieron después, o del buque LCS, o del programa de destructores DD-1000. Todo eso son auténticos desastres. Incluso el F-35 de la Fuerza Aérea ha rendido muy por debajo de lo esperado. Decimos que es una nave increíble, pero no lo es. Es aceptable. Desde luego, no supone ningún gran salto adelante. Y, de hecho, el último lote de aviones que se fabricó ni siquiera llevaba el radar en el morro, así que ni siquiera pueden usarse en combate. Solo pueden estar volando por ahí como pisapapeles caros. Por eso todo esto tiene que desaparecer, porque nos estamos preparando para una derrota futura. Tenemos que hacer limpieza y seguir adelante. Eso es lo que quería señalaros hoy. Quiero dejar muy claro que las consecuencias de esta guerra con Irán y de nuestro apoyo a la guerra entre Rusia y Ucrania van mucho más allá de simplemente quitar esos asuntos de la mesa. Tenemos que hacer algunos cambios importantes para poder seguir prosperando en el futuro. Como he mencionado, tendremos a Patrick Henningsen a las 12, dentro de unos 14 minutos. Y nos veremos entonces en el Daniel Davis Deep Dive. En realidad, no tenemos patrocinadores, y hay un motivo para ello. No queremos tener que machacaros con un montón de anuncios. Dadle al botón de me gusta, y por supuesto, compartid esto con alguien a quien queráis. Share this with somebody you love.